si es un regalo de Dios, Él nos lo dio para que cumplamos un ministerio de cuidarlos, de entrenarlos, de disciplinarlos. Pero sobre todo, nuestros hijos están para que tú y yo los protejamos, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Y la enseñanza de hoy se titula Bendice tus hijos. Bendice tus hijos. Pero yo los bendigo, pastora. Pues bueno, vamos a mirar qué resulta después de esta lección que el Señor nos está dando en esta mañana. La palabra hebrea berash significa literalmente bendición, arrodillarse. Bendición, arrodillarse. Y entonces quiero hablarles un poquito de algo que ocurre en mis tiempos de infancia y ocurre hasta hoy. Y es que fui de esa generación, yo creo que no muchos, por ahí solamente yo, fuimos de esa generación en la que no salíamos de casa sin pedirle la bendición a nuestros padres, ¿sí? Era de carácter obligatorio. ¡Ay! De que usted no solicitara esa bendición. Podía aparecer la chancla voladora que tenía una puntería y estaba ahí papá o mamá para decirnos: ¿y usted qué le pasa? ¿Usted por qué no pidió la bendición? Mis abuelos me contaban que para ellos ese momento era demasiado solemne, de mucha reverencia. Era ese instante en el que antes de subirte al caballo, tú venías y le decías: papá, la bendición, y él te decía: arrodíllate, arrodíllate. Uy, qué oso, dirán los jóvenes, ¿no? Arrodíllate, le imponían las manos y le decía: Dios te bendiga, y lo persinaba. Y entonces usted salía feliz, contento, y todos diremos, para nosotros como hijos, ese era un momento de honrar a nuestros padres. Hoy en día los hijos salen de la casa y a veces ni siquiera se despiden, llegan y dicen hola, si acaso saludan. Pero para nosotros significaba demasiado. Ese pedir la bendición era una herramienta para construir nuestra fe. Salir de casa con la bendición de papá y mamá, cerrar la puerta, era ver el mundo de otra manera. No era salir atemorizado y me van a atracar. Aquí ya viene el sicario de la moto. ¿Qué me va a pasar? No, nosotros salíamos con una tranquilidad. ¿Por qué? Porque papá o mamá o ambos nos habían dado la bendición. Era un tiempo de mucho alivio. Y es una costumbre de Colombia y me imagino que muchos lugares de Latinoamérica. Pero también quiero decirles que es una costumbre que ha permanecido en el pueblo judío. Es demasiado normal, forma parte del programa del Shabbat, que el día viernes a las 6 de la tarde inicia el Shabbat, que el día viernes entonces busquen el momento para que los papás bendigan a sus hijos. Y entonces ellos les van a imponer las manos y les van a recitar la brajá, o sea, la bendición, que está en Números capítulo 6, 24 al 26, y que dice de la siguiente manera. Y fíjense que todo empieza con Jehová. Siempre va a ser Dios quien bendice. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. No es solo lo bonito de este verso, ¿no?, sino todo lo que está abarcando. Y esa bendición fue una costumbre que se registra en la palabra, y específicamente nosotros lo vemos en un encuentro que tiene Jesús con los niños. Y quiero contarles que rara vez, casi nunca, a nosotros nos dicen en plenitud: usted tiene que predicar de esto o de aquello, este es el tema que debes tratar. No, conforme el Espíritu Santo nos va guiando, nosotros
compartimos la palabra. Pero esta fue la excepción a la regla, porque el pastor Ricardo me dice, mira, Rochi, yo voy a predicar sobre el encuentro de Jesús con los niños y a la siguiente semana tú vas a predicar de padres que bendicen a sus hijos. Y eso entonces es lo que estamos haciendo en este momento, y por eso leemos esos versos que ya estudiamos la semana anterior y que dice: después trajeron algunos niños a Jesús para que les impusiera las manos para bendecirlos y orara por ellos, pero los seguidores los regañaron. Entonces Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Después de bendecirlos, Jesús se fue de allí. Y déjenme contarles que era tan común esa costumbre que los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas lo registran. Y este suceso era demasiado común en Israel. Los papás acostumbraban a que traían sus hijos ante un rabino muy reconocido. ¿Para qué? Para que los bendijera y orara por ellos. Entonces podemos como iglesia imaginarnos muchos momentos en los que Jesús con ternura atrae a los niños, les impone las manos, los bendice, ora por ellos, los pone como ejemplo, como nos dice en algún momento en los evangelios, y también les dice: miren, niños y niñas, de ustedes es el reino de los cielos. Y muy probablemente esto era algo que Jesús compartía en medio de su cotidianidad. Y aunque los niños no eran tomados en cuenta, aunque los niños no tenían derechos propios en ese momento y eran considerados igual que las mujeres como un símbolo de debilidad e insignificancia, sí se tomaban en cuenta en el momento de orar por él. Entonces Jesús se va de allí. Eso termina diciendo en el último verso: y si Jesús se fue, también se fueron los papás con sus niños. Aquí no nos dice que pasaron los años y entonces algunos de esos niños se convirtieron en misioneros, aquellos tantos se convirtieron al cristianismo. Pero lo que sí tenemos nosotros la certeza es que esos papás, cuando salieron de ese lugar, se fueron con una gran satisfacción, y era que esa bendición que Jesús les había dado a sus hijos iba a repercutir a través de la vida. Iglesia, leíamos al principio, leían ustedes con Luis Alberto, que los hijos son un regalo de Dios, que los hijos son nuestra recompensa. ¿Y qué hacen ustedes con un regalo? Lo valoran, ¿cierto? ¿Qué hacen ustedes con un regalo? Ustedes lo aman, a ustedes les agrada. Entonces, si es un regalo de Dios, Él nos lo dio para que cumplamos un ministerio de cuidarlos, de entrenarlos, de disciplinarlos. Pero sobre todo, nuestros hijos están para que tú y yo los protejamos, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Así es de que la tarea es grande, porque vamos a tener que estar intercediendo por ellos constantemente. Este jueves realizamos una ceremonia bautismal. No sé si alcanzaron a aparecer las imágenes de este momento. A mí me encantan las ceremonias bautismales. Uno lleva pañuelo porque son espacios muy emotivos. Cuando uno escucha los testimonios de tantas personas de cómo Dios les ha cambiado la vida. Y en esta oportunidad escuchamos el testimonio de dos chiquitas. Una creo que de 14, la otra 15. Tal vez esas sean sus edades. Y estas niñas decían cosas como esta. Decían: yo me desperté con una emoción, con una alegría.
Hoy era mi bautismo y yo como que no me hallaba la emoción y decía, ¿a qué horas pasan las horas para que yo me bautice? La otra decía, yo necesitaba venir, bautizarme, porque sé que tras esta obediencia mía vienen muchas bendiciones en mi deporte. Soy basquetbolista y Dios va a estar conmigo en todo. Y Dios también va a obrar en medio de una cirugía que voy a tener. Pero hubo un muchacho, Jonathan, y tomé nota de lo que él nos compartió en ese momento. Y dijo lo siguiente: no sé cuántas veces oró mi padre por mí, porque yo estuviera aquí en este momento de convertirme a Cristo. Y él decía, si mi mamá estuviera aquí, ella ya falleció, yo sé que sería la misma emoción que está sintiendo mi papá en este momento. Independientemente si tú seas papá o no lo seas, hay un anhelo en tu corazón de tener familia. Entonces, todos sin excepción, iglesia, todos aquí necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar, a discernir por qué orar por esos hijos que nos han dado Dios. Y quiero agregar algo más, porque ustedes van a decir, ay no, esta enseñanza es para los papás de kids. No, esta enseñanza es para ti, para mí y para los futuros papás. En ninguna parte de la Biblia tú te vas a encontrar ese verso donde dice, y deben orar los padres por los hijos que estén pequeños. Mientras sean niños, oren por sus hijos. No, nosotros tenemos que orar por nuestros hijos siempre. Y tú puedes en algún momento decir, las cosas no funcionaron en mi relación de pareja y te divorcias. Pero tú un hijo no lo puedes abortar. Un hijo es hijo de verdad hasta que la muerte los separe. Y entonces los hijos comienzan a crecer y pueden ser mucho más grandes que tú, pueden ser cuchos porque tuviste tus hijos muy joven, pero deben orar por cada uno de ellos. Quiero decirles que cuando nosotros hablamos de ese bendecir, que traduce en latín bien decir, escúcheme, no maldecir, sino bien decir, tú no solamente lo vas a hacer de una única manera. Cuando tú bendices a tus hijos, tú tienes que proveerles expresiones de amor. Y lo vamos a describir más adelante en la enseñanza. Pero también tú tienes que rodearlos con afirmaciones verbales. Y también vas a tener que combinar acciones, palabras y actitudes que sean congruentes. Porque tú no puedes decir una cosa y hacer otra. Porque yo me he encontrado con muchos hijos que vienen y dicen, pastora, mi papá usted lo ve allá en la iglesia y es una dulzura, ¿sí? Pero en la casa papá es otra cosa. Y algunas mamás se están codeando, o el esposo codeando a la esposa, y otros sencillamente. Sí, que tú puedas tener un estilo de vida que demuestre que tú eres cristiano. No dices que eres cristiano, tú eres cristiano. Y vamos a ver las primeras bendiciones que Dios imparte, porque en los primeros versículos de la Biblia tú te vas a encontrar a Dios bendiciendo. Luego, si Dios está en las primeras porciones de la palabra bendiciendo, creo que está diciéndote, tú también tienes que bendecir, y quiero que sepas cuáles son las bendiciones que yo te he dado. Dice en Génesis 1, 21 y 22, al ver Dios tal belleza, les dio esta bendición: quiero que los peces se reproduzcan y llenen los mares, quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y unos versos más adelante da una bendición a varón y a varona.
que también es para nosotros, y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos. No solamente le está diciendo tengan hijos, para eso estoy hecho, no, para que tengas autoridad, dominio en esta tierra. Pero siguen sus bendiciones, y en Génesis capítulo 2 nos dice: así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Dios da una bendición incluso para el día de reposo, y dice: bueno, este día vas a descansar, pero ese día también te vas a dedicar a adorarme. Esas bendiciones llegan hasta el patriarca Abraham, y dice en Génesis 12: el Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y entonces esa bendición alcanzó hasta nosotros. Esa bendición también es para cada uno de nosotros. Y les cuento, a lo largo de las escrituras nosotros nos vamos a encontrar con muchos hijos y muchos papás que están bendiciendo al otro. Y hoy yo no quiero que nos centremos tan solo en lo que es la bendición que podemos impartir. Hoy yo quiero que ustedes centren esa bendición en sus hijos de una manera diferente. Esa bendición que vamos a mirar ahora es una bendición que tiene unos factores que nosotros debemos tener en cuenta, y esos factores son el entorno en que se desenvuelve la bendición, ese contexto en el que nosotros bendecimos, pero también esa bendición va a incluir esas actitudes, esas reacciones que nos pueden ayudar a bendecir a nuestros hijos. Por eso vamos a ver una historia. Esa historia está en Génesis capítulo 27, y hay un contexto allí. En ese contexto hay una mamá consentidora que quiere que su hijo tenga la bendición de la primogenitura, y hay dos hijos que son Esaú y Jacob peleándose por esa bendición. Entonces la escena es el momento en que Jacob va a engañar a su papá Isaac, y dice la palabra de la siguiente manera: Jacob se acercó a su padre, quien después de tocarlo le preguntó: ¿eres realmente mi hijo Esaú? Tus brazos son los de Esaú, pero tu voz es la de Jacob. Claro que soy Esaú, respondió Jacob. Pero Isaac no reconoció a Jacob porque sus brazos tenían pelos como los de Esaú. Entonces Isaac dijo: hijo mío, tráeme del animal que cazaste para que yo lo coma y te dé mi bendición especial. Fíjense que no es tan solo una bendición, va a ser una bendición especial. Jacob le llevó el plato e Isaac comió. También le llevó vino e Isaac bebió. Después de comer, Isaac le dijo: ahora, hijo mío, acércate y dame un beso. Jacob se acercó a su padre y lo besó. En cuanto Isaac olió sus ropas, lo bendijo así: hijo mío, tienes el olor de los campos que Dios bendice. Y yo me puse a pensar, entonces dije: ¿cómo así? El tipo va disfrazado con una piel de chivo. ¿A qué huele? A chivo. Y es que los papás, parece que no solamente los hijos son bonitos,
Si también los hijos como que le huelen bien todo el tiempo. Miren, le cogí la camisa y cómo huele delicioso. Ana Marieta ya cumplió, hoy está cumpliendo 13 meses. Y discúlpenme que siempre hable de mi nieta. Entonces la semana pasada comencé a revisar una galería de fotos suyas y me senté al lado de Juan Sebastián y le dije, hijo, mira, yo creo que Ana Marieta era como muy feita. Y me dijo, no mamá, ¿cómo se le ocurre? Ana Marieta es muy linda y cada día está más hermosa. Este papá no veía, estaba ciego en ese momento. Entonces se guió por el olor. Y yo creo que a partir de ese olor poco exquisito, de pronto se comenzaron a hacer investigaciones para los nuevos perfumes de Carolina Herrera, de Hugo Boss. Pero bueno, ¿quién puede contradecir a Isaac, cierto? Así lo estaba percibiendo él. Lo que sí, iglesia, yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que en el Antiguo Testamento es muy usual el contacto físico, la cercanía, los besos, los abrazos, los apechiches, ese lo quiero mucho, mijo. Y nos parece extraño porque en nuestra época es algo que se está perdiendo. Usted va a abrazar a sus hijos y papá, mamá, cuando son adolescentes específicamente. Y estamos envueltos en un ambiente en el que lo que nosotros más disfrutamos es tocar, acariciar pantallas. Nos estamos volviendo solitarios. Disfrutamos solamente ese momento en las redes y tal vez para algunos ese celular sea lo más querido que tengan, porque lo he escuchado. Se perdió mi celular, no lo traje, yo no puedo vivir sin él. Es que yo quiero mucho mi celular. Y nos devolvemos inclusive a la casa buscándolo, porque se ha hecho indispensable en nuestras vidas y somos celular dependientes en algún momento. ¿Y qué está ocurriendo? Estamos adoleciendo, iglesia, de un contacto físico que es demasiado importante. No nos gustan los abrazos, mucho menos los besos. Y tal vez nos estamos perdiendo de algo que es demasiado importante. Tan importante que la Biblia nos está diciendo que en el Antiguo Testamento se hacía. Y quiero decirles lo siguiente. Las investigaciones demuestran que el ser humano no solamente necesita caricias, es obligatorio tenerlas. Y no estoy hablando por hablar. Usualmente nosotros escuchamos hablar de la mamá canguro. Nace ese bebé prematuro y lo que dice el doctor no es vamos a llenarlo de medicamentos. No, usted va a colocar aquí en su pecho al bebé y va a pasar mucho tiempo con él. ¿Qué ocurre? El bebé comienza a fortalecerse y crece sano y fuerte. Y decimos, ese pequeñito que me cabía en la palma de la mano, mírenlo cómo es de grande y cómo es de fortachón. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Hubo una mamá que lo pegó a su piel y provocó que ese niño comenzara a crecer. Está comprobado, iglesia, que la carencia afectiva se expresa en ansiedad, se expresa en fobias y en depresión. Estamos en el tiempo en que los médicos que más contratan las EPS son los psiquiatras y los psicólogos. Así es de que si usted, jovencito, aún no ha elegido carrera, ahí tiene una buena opción. Es muy usual decir, me siento triste, no puedo dormir, me estoy deprimiendo. Pues ahí hay una faltante, porque el contacto físico, las caricias, sí son imprescindibles para un correcto desarrollo psicoemocional. ¿Cuántas veces nosotros, sintiéndonos afectados de muchas cosas en nuestras emociones, creamos traumas?
Y piensa en este momento, qué cosas lo tienen así como en una situación de angustia, de estrés. Y tal vez lo que necesitamos nosotros es cercanía, abrazos, caricias, besos. Iglesia, y tal vez usted diga, no, pero es que como mi papá y mi mamá no fueron así conmigo, pues lógicamente que es una carencia que yo tengo y mis hijos son los que sufren las consecuencias. Nosotros no vamos a poder cambiar nuestro pasado, pero sí podemos construir nuestro presente y nuestro futuro. Para mí, el psicólogo perfecto es el Espíritu Santo. Es el terapeuta más fabuloso que podamos encontrar. Él vive dentro de ti. Él te conoce, Él sabe qué te falta, Él puede enseñarte, Él puede guiarte, Él puede inclusive llenar tu corazón con su presencia y transformarte de una manera especial. Así es de que si tu deseo es bendecir a los hijos que tienes hoy o a los que esperas tener, tú vas a tener que comenzar a hacer acercamientos. Hablar, conversar con tus hijos, abrazar, porque eso a tus hijos les comunica, les dice lo que tú sientes por él o por ella y les vas a brindar a ellos aceptación y afirmación. Entonces, por favor, pensemos en cómo están esas relaciones con nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 29 años que ya es papá, tengo un hijo de 26. Y cuando se paran a mi lado son grandísimos. En este momento yo soy la chiquita de la casa. Pero esos dos varones, cuando llegan a mi casa, reciben el abrazo de mamá siempre. A veces se les nota que no están como muy contentos, muy cómodos. Pero es ese instante en que yo les digo, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame cómo te sientes. Quiero escucharte. Mira, aquí estoy yo, tu mamá. Yo quiero que sientas mi compañía y vamos a orar juntos y vamos a compartir un espacio también con el Señor. Iglesia, a veces esos momentos cuestan. Cuando son chiquitos no tanto, pero cuando crecen hay distanciamientos, pero no podemos dejar de tener esos instantes que son demasiado valiosos, porque van a mostrar a tus hijos que aún los sigues protegiendo, que aún los sigues cuidando, que le estás proveyendo una faltante en sus vidas, los estás acompañando y les estás diciendo, mira, hay una esperanza en tu vida. Todo ser humano, sin excepción, necesita caricias, necesita afecto. Y por favor, no esté pensando, yo ya no, yo ¿para qué? Pues como son o podrían ser una de nuestras faltantes, el Padre Celestial nos habla, nos verbaliza, nos demuestra su amor. Y mire lo que dice en Jeremías 31:3. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Y tú te vas a encontrar que en muchos versículos el Señor comienza a hablarnos del amor que nos tiene. Te amo, yo te di un valor, nos dice Dios. Te salvé, mira, por ti yo hice demasiadas cosas. Por ti entregué pueblos, por ti entregué naciones. Mira, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y si no lo sabías, Dios te ama. Me encanta el libro de Isaías. Para mí Isaías es el profeta más romántico que hay. Y léete muchos versos allí y nos estará explicando, detallando el amor que Dios siente por nosotros. Pero que quiero que pongan atención a esto que Dios dice sobre Israel. Le dice, ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán devastada, sino que serás llamada mi deleite,
Tu tierra será llamada mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá esposo. Aquí no vemos a Dios, yo te llamé, otros te llaman y otros dicen de ti esto, pero yo digo de ti, eres mi deleite. Muchos pueden decir de ti muchas cosas malas, no eres, no alcanzaste, no pudiste, y Dios te dice, tú eres mi deleite. Y comienza a darnos palabras de afirmación, y lo encontrarás en muchos momentos de la palabra. Y tal cual debemos ser nosotros como padres con nuestros hijos. Los principios de la bendición, ese entorno que ustedes le brindan, ese factor que ustedes necesitan, puede resumirse en dos principios que nos da la palabra del Señor y que están, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. El pastor Ricardo dice, lo mejor que puedes hacer es poner un pie en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, y así encontrar el significado real, completo de la palabra. Entonces dice Proverbios 18:21, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Escúcheme, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Oiga, mejor no hable tanto, porque resulta que lo que tú dices da vida o trae muerte, porque tú debes decir bendiciones, bien decir, no maldecir, maldiciones. Tienes que pensar antes de hablar. Yo tengo un lema de todos los días y es, dentro de las cosas que me digo a mí misma, ya he hablado con el Señor, voy a salir de mi casa, y dentro de las cosas que yo me digo es: Rocío, habla poco, escucha mucho. Y también les digo a ustedes, hablen poco, pero eso que ustedes digan sea tan valioso, tan significativo, que repercuta en la construcción de su relación, de la personalidad de cada uno de los integrantes de nuestra familia. Tu palabra y la mía tienen demasiada influencia, pero a veces nosotros no somos conscientes de la realidad, y son más las ocasiones en las que nosotros utilizamos palabras hirientes que aquellos momentos en que nosotros decimos palabras que construyan vida. Y es que nos dejamos llevar por las emociones, y es que yo arranqué y aquí tengo que decirle a usted cuántas son cuántas, con tildes y puntos. Miren, estas dos porciones de la palabra debemos tenerlas en cuenta todos los días de nuestra vida. Estamos nosotros con lo que decimos generando en nuestros hijos culpas, miedos. Y algunas personas están siendo afectadas y terminan involucrándose no en cosas que les convengan. Tus palabras bendicen o tus palabras maldicen. No hay término medio. Y estaba recordando yo esta mañana que cuando yo era niña, en la iglesia había un grupo que se llamaba Cadetes. Algún día les hablo sobre ellos. Y había, al terminar las clases los sábados en la tarde, un momento en el que había un ensayo del coro de los cadetes. Y yo me inscribí para el coro de los cadetes, y ahí yo perseveré algunos meses, no muchos. Cierto día, en medio de un ensayo, se hizo al lado mío una señora, la mamá de otra niña del grupo. Se me acercó al oído y me dijo: usted mejor no cante, usted tiene una voz chillona, fea, desagradable. Dígale esas palabras a un niño o una niña. Ese niño o esa niña creció y nunca la van a ver aquí. Bueno, iglesia, parémonos, alabemos al Señor y dirigir una alabanza. No, nunca lo va a hacer. Les cuento, inclusive en el baño canto, pero pasito, que nadie me llegue a escuchar.
Se creó un trauma en la vida. Iglesia, pero ustedes dirán, no, de pronto yo no estoy siendo una persona poco sabia que no sabe tratar a sus hijos. Pero quiero decirles que si nosotros estamos en una época donde estamos preocupándonos demasiado por nuestros hijos. Y en esos afanes, en esas cargas que tenemos, nosotros se los describimos a Dios como nos parece que son. No, Señor, ese muchacho tan rebelde, ese muchacho tan antipático, esas juntas que tiene, esos amigos que no le convienen. Pero ¿cómo se le dice a ese muchacho algo? ¿Cómo? Y la vestimenta que tiene, mejor me callo. ¿Por qué esa chica se viste así? ¿Por qué mi hija, con todas las lecciones de moral que le he dado, va casi desvestida a la calle? Y comenzamos a hablar de nuestros hijos. Este no sirve para nada, Señor. Este muchacho es un bombril, 40 años y aquí nosotros manteniéndolo, papá y mamá. ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Cuando tú bendices, iglesia, tú no estás hablando de hoy, tú estás hablando de mañana, del futuro. Señor, te encargo, mi hijo, quería hablar contigo, decirte que mi mayor anhelo, y así será, es que ese muchacho va a ser muy exitoso. Va a tener una familia, Dios, yo sé que sí, me va a dar nietos y va a ser una familia que va los fines de semana a la iglesia, que ama a Dios sobre todas las cosas. Esa hija mía será la estudiante sobresaliente. Mire, se va a graduar y va a hacer posgrados con tu ayuda, Señor. Tú le vas a dar la inteligencia suficiente. Podríamos hacerlo de esa manera, porque de lo contrario no estamos dando palabras de vida, sino palabras de muerte. Y son cargas que nosotros tenemos. Y la solución, iglesia, no es afanarnos. ¿Saben cuál es la solución? La solución es tener un corazón, pedirle al Espíritu Santo, dame un corazón repleto de fe y de esperanza para confiar, Señor, que mis hijos van a tener una vida llena de bendiciones. ¿Y saben por qué? Porque si Dios está con ellos, en todo les irá bien, en todo serán prosperados. Quiero decirles que el otro fundamento dice en 1 de Pedro 3, 8 y 9: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Para eso fuiste llamado, para eso fuiste llamada, para bendecir y heredar una bendición. Dos principios que no te pueden faltar en tu diario vivir, en tus relaciones y en ese entorno de bendecir a tus hijos. Primero, habla siempre palabra de vida sobre ellos y luego de eso, bendícelos en todo momento. ¿De acuerdo? Porque Génesis 27, continuando la historia, nos ayuda a crecer más en esta experiencia de bendecir a nuestros hijos. Miren lo que Isaac le dice a su hijo: que Dios te dé mucha lluvia y una tierra muy fértil, que te dé mucho trigo y mucho vino, que todas las naciones te sirvan y te respeten, que tus propios parientes se inclinen ante ti y te reconozcan como su jefe. Malditos sean los que te maldigan, benditos sean los que te bendigan. ¿Y se acuerdan que él dijo: te voy a dar una bendición muy especial? De acuerdo al contexto histórico de esta bendición que da Isaac, nosotros vemos que él le da una bendición que es riqueza natural, pero también riqueza material. Y vemos que también
Él lo bendice con una autoridad política, no solamente con los más cercanos, sino también con todos los pueblos. ¿Cómo son las bendiciones que tú tienes para con tus hijos? Enseñémosles la palabra de Dios. Invitémoslos a través de nuestro ejemplo a que la palabra de Dios sea su manual de vida, que vivan una vida en la que esté presente siempre Dios. Recordémosles que la fidelidad de Dios es para siempre y a ellos también los va a acompañar. Y así como todo el tiempo la palabra nos ha venido hablando sobre cómo bendecir a nuestros hijos, volvamos a lo que Jesús hace con los niños y dice: después trajeron algunos niños a Jesús para que les impartiera las manos para bendecirlos y orara por ellos, pero los seguidores los regañaron. No solamente los bendijo, oró por esos chiquiticos. Y con este testimonio yo quiero terminar la clase en esta mañana. Quiero hablarles de un milagro tan hermoso que cada vez que yo lo comparto de verdad me emociono. Estoy hablando de hace 15 años atrás. Mi hijo Juan Sebastián entonces tendría 14 años. Un día llegó a la casa y me dice: oye mamá, ¿cómo que dicen los chicos? Bueno, mejor no digo la palabra porque pronto es esta grosería. Y me dice: mamá, está pasando algo con un compañero de clase. Ese muchacho, imagínate que es huérfano de mamá. Su mamá se murió cuando él tenía 5 años. ¿Y saben qué dicen también? Que su papá es un jíbaro. Y ese muchacho anda en malas juntas, está metido en las drogas. Y yo le dije: hijo, ¿cómo se llama ese compañero tuyo? Mi hijo se llama Camilo. Y yo le dije: ¿sabes qué? Ese niño no tuvo mamá, no tiene mamá. Yo voy a ser la mamá espiritual de ese muchacho que no conozco, que nunca he visto en mi vida. Ese muchacho que solo sé que se llama Camilo. Nosotros en varias oportunidades leímos en la página judicial de la prensa de nuestra ciudad, leímos sobre él, que entraba a la cárcel, que se había convertido en un sicario, que era uno de los hombres más temidos en medio del contexto donde él se encontraba. Pero yo siempre oraba por Camilo. No pasaron días, pasaron entre 4 y 5 años, tiempo en el que yo estuve orando porque me sentía la mamá espiritual de Camilo. Oraba por él y lo bendecía y lo veía de una manera diferente. Después de ese tiempo, Juan Sebastián se encuentra de nuevo con Camilo. Y me dijo: mamá, ¿sabes a quién vi hoy? A Camilo. Mamá, estaba bien vestido y llevaba una Biblia en el brazo. Entonces nos saludamos y le pregunté que cómo estaba. Y él me dijo: bien, en la cárcel conocí a mi Rey y Señor, a Cristo Jesús, y rotas fueron cadenas. Y amo tanto a Dios que yo, cuando ya salí de la cárcel, decidí ser un misionero, compartir las buenas nuevas de salvación. Y te cuento, yo ahora soy pastor. Mira, eso a mí me llenó de muchísima alegría. Y yo cuento ese testimonio porque quiero decirles: no desmayen en sus oraciones y sus intercesiones por sus hijos. Tal vez tome tiempo, pero Dios, dice inclusive los salmos, inclina los cielos tan solo para escucharte, para que tú le entregues tus culpas, porque dicen: por esto es que estoy viviendo esta vida con mis hijos, para que tú le entregues a cada uno de esos hijos que Dios te dio, para que tú deposites en él ese ministerio. Dios es bueno, Dios es fiel. Bendice a tus hijos todas las veces, no importa cómo se vean. En un futuro
va a ser bien diferente. Ora por tus hijos todo el tiempo que puedas. Hazlo con fe, con la certeza de que Dios está obrando de una manera que tú ni siquiera puedes imaginar. Voy a pedirte que te coloques de pie. Y voy a pedirles que cierren sus ojos. Y quiero en este momento orar por ustedes. Padre Celestial, gracias por todos los que están aquí y son papás, porque todos también, Señor, en este momento te presentan sus vidas. Quiero también, Señor, orar por los que algún día van a ser papás. Y quiero, Señor, pedirte por ellos que tengan un corazón como el tuyo, un corazón de papá, como tú, Señor, nos enseñas en la palabra que debemos tener. Yo te suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú derribes esos muros que han llevado a estos padres, Señor, a distanciarse de sus hijos. Yo te pido, Señor, porque todas esas faltantes que ellos tienen hoy, tú, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, los inundes en este momento. Señor, nos amas con amor eterno. Nos extendiste tu misericordia. Tal vez, Señor, lo único que necesitamos es acercarnos a ti. Señor, a este patriarca, Señor, que fue Isaac, su hijo le olió. Nosotros queremos conocer tu aroma, cómo es tu olor. Y solamente en tu presencia, Señor, lo vamos a poder percibir. Y es ahí, Señor, en esos momentos íntimos contigo, que nosotros podemos presentarte a cada uno de nuestros hijos. Que no digamos más, este hijo es una carga. No, Señor. Que sea, Señor, el momento de presentártelos, decirte: Dios, mira lo que está ocurriendo con mi hijo. Te presento su rebeldía, te presento esos hábitos que tienes, esas amistades que ha conseguido. Te presento, Señor, sus perezas. Señor, te presento esa manera en que me habla. Señor, aquí está. Y mientras tú lo haces, vas a comenzar a cantar al Señor. Y cada cosa que tú sientas que es una carga, que es un afán, vas a decirle: Señor, aquí está. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Señor, vamos a bendecir a nuestros hijos con la certeza de que en un futuro los vamos a ver como tal lo estamos visualizando en este momento. Hijos, Señor, amorosos, sobresalientes, respetuosos. Hijos, Señor, que toman su lugar, un lugar, Señor, de autoridad donde tú los coloques. Hijos que sobresalen en su estudio. Hijos que hacen empresa. Hijos, Señor, que construyen familias, que te buscan, te temen, que día tras día, Señor, comparten las escrituras que tú nos has dejado. Hijos, Señor, que cada fin de semana o cada miércoles, Señor, llegan completicos a buscarte. Hijos, Señor, cuyos hijos serán temerosos de ti. Hijos, Señor, saludables, hijos fuertes, hijos que no se enferman. Hijos, Señor, que ven tus milagros. Hijos, Señor, que viven la vida que tú quieres que vivan. Hijos que están rodeados por personas que les bendicen, y también bendecimos a esas personas, Señor, que estarán cerca de ellos. Hijos, Señor, que son inteligentes. Hijos, Señor, que no solamente, Señor, van a ser reconocidos en nuestra ciudad, sino en nuestra nación. Hijos, Señor, que nos brindan a nosotros alegría, que nos dan honra. Hijos, Señor, a los que tú amas y acompañas. Hijos, Señor, a los que tú jamás abandonarás y siempre abrazarás. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es viva, porque tu palabra, Señor, hoy nos enseña a aferrarnos a ti,
a saber, Señor, que podemos hablarles con sabiduría, que podemos bendecirlos, que nuestros labios siempre hay intercesión por ellos y una rodilla que se dobla, Señor, clamando al Dios que hace posible lo imposible, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, porque hoy podemos confiar en ti, Padre Celestial, porque hoy podemos decirte, Padre bueno, que tú estarás con nuestros hijos donde quiera que ellos vayan. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.